Y ahí no entendí. Porque para el mexicano quizás a veces es normal, ¿no? Aníbal, ¿qué fue ese momento en México para ti que marcó un antes y después? Si hay una anécdota que recuerdo con especial cariño es que llegué justo a La Paz. Éramos yo y 4 amigas. Y llegamos a una playa, entonces, bueno, yo soy muy aventurero y luego vi un pescador y le dije, señor, ¿qué playas me recomienda ver aquí en La Paz? Y me dice, mira, si nadas por aquí, llegas a una playa que se llama Tecolotito. Tienes que nadar 20 minutos. Digo, vaya. Dice, pero no te preocupes, tocas en el suelo, lo único que hay mantarrayas. Entonces intenta andar, que se te escuchen, porque si no te pueden picar. Y yo, bueno, vale. Y empiezo a nadar y llego a una playa muy pequeñita que había solo un barco y como 3 señoras bien, y andaban con su música, sus chelas, sus ceviches, y claro, el sol era abrasador y tenía una sed terrible. Y les dije, disculpen, que tendrían un poquito de crema. Claro, piensa que era una playa desierta, no había nadie más, y de repente te llega un vato del mar que no sabes de dónde viene. Al 30 segundos me tenían ahí sentado con un ceviche en mano, una chela y ya me estaba poniendo yo la crema. Y ahí no entendí. Porque para el mexicano quizás a veces es normal, ¿no? Porque es tu realidad, es ayudar al prójimo sin esperar recibir nada a cambio, es algo que está en tus estándares de normalidad. En España te hubieran mirado como, tío, la crema es cara, ¿sabes? Cómprate la tuya. Total, que no acaba aquí, que ya pasé como 1 hora y yo pensaba, tú, mis amigas se van a pensar que me he ahogado, déjame volver. Y nada, me despido de las señoras y a la que ven que entro así caminando al mar y dice, ¿dónde vas? Y yo, pues, me vuelvo. ¿Y qué, has venido nadando? Y yo digo, sí, está 20 minutos. Le dijo al del barco, al capitán, llévale. Y me ves a mí llegar a la playa con un barco así, rollo Titanic. Y además ahí pues no hay ley. Entonces llegué de que mis amigas estaban aquí tendidas tomando el sol y llego yo así, con el barco. Y yo no, me presenté como un rey. Entonces no, ahí entendí. Bueno, fue mi primer contacto con la hospitalidad mexicana. Aparte, qué lugar más chingón que Tecolotito, güey. Es hermosa. Este año de final de 2024, comienzo de este año, que bueno, ya conocía Tecolote, ¿no? Que pues bien conocido, los que son de la Baja o van a la Baja seguido conocen, y Tecolotito es como ese pequeño tesoro, muy poca gente va. Sí. Pero sí, es increíble, o sea, que si alguien de aquí va, pues que tenga conocimientos de mareas, de nadar, o sea, sí. Que yo porque me la jugué. Sí. O sea, si no puedes acceder por detrás. Exacto. También es muy bonito cuando llegas por detrás del caminito, claro, y la ves abajo. Así. Pero que, o sea, que no quiero incentivar a nadie que lo haga, o sea, con responsabilidad. Hoy en día tú documentas, pues sí, desde tu perspectiva, que eres catalán, español. Tus experiencias con la gastronomía mexicana. Casi subes video diario en Instagram, en TikTok, sí, en YouTube Shorts, creo que también, ¿verdad? Sí. Siempre como descubres como nuevos rincones de la gastronomía mexicana. ¿Alguno que recuerdas como que últimamente se te quedó muy marcado? Si algo hace que un lugar sea especial es, siempre digo, será ese lugar que le podré contar a mis nietos. ¿Sabes? Que se guardará con tal cariño en la memoria que hasta que yo fallezca estará aquí. Entonces sí tengo, como he hecho varios lugares, pero siempre tiende a ser no el restaurante más gourmet, no el más caro, no el más fancy, ni el que tiene ni el mejor chef ni el mejor producto, sino el que tiene mejor historia. Y el que tiene mejor historia pues suele ser un lugar muy ancestral, tradicional, cocina de humo, de barro. Entonces pues yo tengo especial cariño a lugares de Oaxaca, por ejemplo, o sea, lugares que son muy tierra, ¿sabes? Pues de donde venimos. Y el Yucatán también. Son 2 regiones de México que les tengo muchísimo cariño. También te digo, me falta conocer un chingo, pero mucho. Porque me clavo en un lugar y pues llegué a Guadalajara y estuve demasiado tiempo en Guadalajara porque no te lo acabas. Claro. Luego llegas a la Ciudad de México y dices, otro universo. Sí. Le tengo tanto cariño a Oaxaca y a Yucatán que cuando tengo un momento me voy para allá. Claro. Y luego me dejo de conocer muchos lugares y entonces, bueno,
de ahí nace también un pequeño motor para el superproyecto que se viene próximamente, que ya, si quieres, lo dejamos para más adelante, para que la gente se quede. Claro, claro, pero va a estar muy chingón. Va a ser también un antes y después, ¿no? En tu creación de contenido. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y creo que como persona también. O sea, es un viaje hacia afuera y hacia adentro. Estoy seguro que voy a aprender. De hecho, es otra cosa por la que lo hago. De que estas personas de verdad son puras, tío. Es decir, vivimos tan en una sociedad, y en México aún, de que la gente, yo le digo la filosofía ahorita, no deja que el problema pise su felicidad, digamos, ¿no? O sea, vale, sí hay problemas, pero ya lo resolveremos. Pero vivimos en una sociedad tan inmediata, tan consumista, tan elitista, que hace que entres en bucle y que te preocupen cosas que no te tendrían que preocupar, que intentes ganar lana para comprarte cosas, para impresionar a personas que no le importas y no te tendría que importar lo que le importe a esa persona. Y cuando vuelves a esas personas tan tradicionales, tan puras, o sea, que no se han contaminado por la ideología de esta sociedad consumista de día de hoy, te hace tocar tierra, te hace decir, es que quizás no lo estamos entendiendo bien, quizás no necesito tanto, quizás lo que yo perseguía como felicidad no es el camino, y quizás hay un camino más directo hacia ello. Entonces no es solo la comida en sí, sino los aprendizajes de vida de esta gente que realmente para mí se ha pasado el juego. Ellos sí saben vivir. Justamente lo mismo creo que decía mi paisano. ¿Era mi paisano? Yo creo que sí. Erich Fromm, un psicoanalista de la escuela de Frankfurt. Escapó, creo que en algún momento, de los nazis. Yo creo que sí. O sea, estaba en contra. Y llegó a México y escribió el libro de... Justamente dice, ser, no tener, creo. En fin, o sea, como justamente lo que tú comentas también está bastante cañón. Sobre todo si tú dices, siento como nosotros de allá... No, bueno, acá también en el continente americano también pasa, pero sí somos un poco contaminados por ese pensamiento, ¿no? De siempre estar produciendo, haciendo, justo pensando. Yo tengo gente que, amigos, entran al trabajo a los 28, 30 años, güey, ya piensan en su, en su jubilación, güey. O sea, ya vive, güey, cabrón, no mames. Justo. Entonces, ¿qué pasa? Justo. Y es muy fácil en la teoría, ¿no? Lo dicen todos los libros de autoayuda, ¿no? De que si fijas tu mente hacia el futuro, te la pasarás persiguiendo la felicidad. Uh-huh. Y claro, nunca la tienes, porque cuando estás aquí estás pensando en lo siguiente. Y luego los que se remiden en el pasado y en qué podrían haber hecho distinto y peor, son cosas que tampoco, que escapan o sea, no tienes control sobre ello. Claro. Entonces, yo creo que es un balance, ¿no? Encontrar sentido en lo que viviste y lo que hiciste mal para que en un futuro sepas cómo no cometer ese mismo error y aprender de ello, y tener un motor o un propósito para avanzar en el futuro. Uh-huh. Pero hay que saber estar en el presente, y eso te lo enseña la vida, creo. O sea, yo era el típico que si podcast, que si libros de autoayuda, que si una cosa, que si otra. La mejor escuela es la vida. Te la tienes que pegar, caerte y pues mira, te levantas pero te vas a volver a caer. Porque es necesario. Sí. Y a partir de ahí, pero después creo que es importante escuchar a esas personas. O sea, saber que están ahí, saber que ellos ya lo han hecho. Y que también ser consciente de todos los pensamientos que tengo yo, cuáles son míos y cuáles me han venido. Sí. Lo que hablábamos antes, que era Cataluña-España. Uh-huh. ¿No? Para la gente que no sepa, ¿no? Cataluña y España tienen un pedo enorme. Porque por temas de política, en un pasado, pues se les quitaron los derechos a Cataluña cuando Cataluña ya lo era. Es como la independencia de México, que de repente vienen los españoles y luego pues quisiéramos volver a donde estábamos, ¿no? Uh-huh. Estábamos bien. Entonces España, al igual que conquistó México, también lo hizo con Cataluña. Uh-huh. Y yo desde que nací se me ha inculcado que ellos son el enemigo. Uh-huh. España es el enemigo. El español está mal. Eso, o sea, en la escuela, profes, familia, amigos, o toda una mezcla. Sí, al igual que para que la gente lo entienda fácil, es como un equipo de fútbol, ¿no? Ya, que tú tienes el rival. Sí. Tienes el rival. Sí. Que dices, pues, tampoco te han hecho nada, ¿no? Sí, pero sí. ellos, pinche Atlas o pinche América. Sí. O sea, realmente no te han hecho nada, ¿no? Y que no define como persona los valores que tienes tampoco. Uh-huh. Entonces, hay un adoctrinamiento hacia que tú tienes que
producir. O sea, siento que estamos contaminados, sí, la verdad. Sí. Y siento que cada vez más hay gente más consciente. Sí. Pero es importante hacer ese ejercicio a diario, porque si no, te lleva a la corriente. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones allá en la perla tapatía de la que dicen que Guadalajara tienes el alma más mexicana? A ver, sí, Jalisco es México, ¿no? Tequila, mariachi, pero mi primera impresión fue ¿dónde estoy? Digo, ¿dónde me he metido? Claro, al igual mismo, o sea, estamos adoctrinados. Tú, cuando te venden México en España, es burritos, nachos, tacos, tequila, mariachi, peligro y narc. Todo eso es tu concepción de México, que está tintado en sepia y que tú pues, vienes aquí y que vas a ser un peligro. A día de hoy yo llevo 3 años documentando mi vida diario en redes y aún tengo las amigas de mi mamá con ansiedad porque estoy aquí, porque sufren. Las amigas. Siempre que me ven, de bueno, ya la aventura, ya vuelve a casa. Digo, ¿qué casa de qué? Mi casa es donde yo quiero que sea mi casa. Y tienen tan arraigado ese sentimiento que te lo hacen creer. Entonces tú cuando naces en España, a no ser que tengas amigos mexicanos, yo claro, y soy de un pueblo de arriba, o sea, yo me creo lo que me cuentan. Y cuando llegué yo tenía ese miedo. Entonces imagínate que de repente llegas y ves que no hay luz en la calle. Y dices, tío, o sea, ¿por qué? ¿No? En España siempre hay luz. Ves que vas en el Uber así. Porque no hay una infraestructura, o sea, que ahí no me quiero meter, pero bueno, supongo que mucho dinero público que se tenía que invertir en la sociedad y en las calles se malversa y se va por ahí. Desaparece mágicamente. Desaparece. Después ves los cables de la luz por arriba. Los cables. Y dices, ¿qué pedo, tía? ¿Qué es este desorden? Ves que no hay desagüe. Yo llegué en agosto, llovía y como... Puta, qué desmadre. Cabrón, eso en Guadalajara. Sí, no. Yo vivía en Avenida Hidalgo, 1126. Ahí podías ir en barca, tío. Sí, podía sacar mi lancha, güey. Y claro, tú vas con el miedo. Entonces mi primera impresión fue, pues mala, ¿no? Y yo es que tengo como 2 anécdotas que contarte. Te cuento primero lo malo y después lo bueno. Primer día de universidad, yo tenía que ir a las 6 de la mañana a la universidad. Entonces, a las 6 de la mañana aún no hay el sol. Y mi universidad estaba pon 40 minutos en transporte público, ¿no? 30 minutos entre que caminas 10 y tal. Yo iba con los huevos aquí, estaba cagadísimo de miedo, pero cagadísimo de miedo. Porque pensaba, pues me han vendido que México es muy peligroso. Y luego llegas al camión, no tenía para pagar, y me subo al camión y yo no sabía, yo pues pagaré con tarjeta o lo que sea. Subo... Antes de que saque el pie del suelo, el camión ya había tirado. Me subo ahí con muchísimo miedo, me pongo así con la mochila, tal. Y es como que tenía miedo de que me robaran. Y luego al día siguiente igual. Y veía que no pasaba nada. Y cada día pensaba, ¿pero por qué tengo miedo? O sea, ¿este miedo es racional o no? Y veía, yo qué sé, a la que interactuaba con la gente pensaba que era gente como, wow, o sea, son muy amables. Si le pregunto dónde está la farmacia es que hasta me acompaña y me guía hasta ahí. Y era como un shock cultural de decir, o sea, de repente me estoy encontrando que hay gente más humana que la que yo conocía en Europa, pero les tengo más miedo. ¿Qué pedo? No tiene ningún sentido. Y hasta que no te aventuras y dices, bueno, vamos a ver. Y ahora yo, o sea, siempre lo digo, tengo más miedo a ciertas horas en España. Sí, no manches. Porque ahí sí te roban. ¿De qué parte en Cataluña eres? Arriba a la derecha, se llama Olot, que es un pueblo. Ajá. Es la provincia de Girona. Ok, Girona, que está como a 1 hora de Barcelona. Claro. 1 hora y cuarto de Barcelona. Bueno, sí. Pues habrá también barrios... No, sí, ahí hay, ¿no? La mina la mina es, pues yo te diría, a ver, no lo quiero equiparar a Tepito, ¿no? Pero si entras en la mina, pues sales desnudo. Sí.